Hola, bueno, les voy a dejar una clase grabada sobre síntesis de proteínas y cómo del genotipo, o sea, del idioma ácido nucleico, pasa a ser el fenotipo, que es lo que son, entre otras cosas, las proteínas que se expresan en los organismos. Vamos a compartir. Bueno, ¿cómo es el flujo de la información genética? ¿Cómo pasa desde lo que hay en el núcleo, desde lo que hay en la información genética, en el ADN, en los ácidos nucleicos? ¿Cómo pasa a formar parte de todo el proteoma, que es todas las proteínas que tienen todas las células y el organismo en sí? Una secuencia de bases nitrogenadas, ¿sí?, que empiezan y terminan donde se expresa un polipéptido, ¿sí? En un momento se decía que un gen, una proteína. Ahora se dice, cambió un poquito la definición, y ahora se pone un gen, un polipéptido. Entonces, los genes, para ser genes, tienen que expresarse. Pero no se nota esto en el ADN, ¿no es cierto? No está marcado dónde empieza y dónde termina una determinada secuencia. Nosotros tenemos que, por un lado, hay un intermediario con el ADN, con la expresión de las proteínas, y este es el ARN, ¿sí? Tenemos que las diferencias entre el ADN y el ARN, así a grandes rasgos, vamos a repasarlas, es que las bases nitrogenadas se encuentran enfrentadas y unidas en el ADN, y por lo general en el ARN se encuentran a simple hélice, ¿sí?, que no se encuentran enfrentadas. Y las bases nitrogenadas son distintas. Son citosina, guanina, adenina y timina para el ADN, y para el ARN, citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿sí? Es un poquito diferente. Bueno, entonces tenemos que en el ácido desoxirribonucleico tenemos las azúcares desoxirribosa, ¿no? Por eso el nombre. Y acá se encuentran enfrentadas la adenina con la timina y la citosina con la guanina, ¿sí? Porque tienen 2 y 3 dobles enlaces, o esto es enlaces puentes de hidrógeno, entre sí que las unen. Acá tenemos la imagen en donde nos dice que la guanina y la citosina se unen con 3 enlaces y la adenina y la timina con 2 enlaces. En el ácido ribonucleico tenemos el azúcar ribosa, y por lo general no se encuentran unidas, pero sí pueden unirse con las bases nitrogenadas del ADN, o pueden unirse entre sí, como veremos en algunos ARN, por ejemplo en los ribosomas, o en los ARN de transferencia. En los ARN mensajeros, estos son los 3 tipos de ARN que he nombrado, tenemos que se encuentra como simple cadena. Pero, ¿cómo es que la información genética pasa desde ácidos nucleicos hasta las proteínas? ¿Cómo es que el genotipo pasa a ser fenotipo? ¿Sí? Entre comillas, porque fenotipo es un gran número de rasgos que presenta el individuo, y entre ellos se encuentran el proteoma, o las proteínas que está expresando en un determinado momento. Entonces tenemos que la información se encuentra en ácidos nucleicos, pero la tenemos que pasar, para expresar las proteínas, las tenemos que pasar a ácidos nucleicos. A aminoácidos. Acá están los aminoácidos. Este es los 20 aminoácidos que se encuentran conformando las proteínas de todos los organismos vivos sobre la Tierra. Bueno, y algo bastante famoso que dijo Crick en el 58, es entre comillas también, dogma central de la biología molecular, que es que el ADN se puede replicar a sí mismo, se puede copiar, ¿sí? Esto es replicación. Se puede transcribir, o sea, pasamos dentro del mismo idioma, hablando en ácido nucleico a ácido nucleico, se puede pasar de ADN a ARN, y eso sería la transcripción. Pero también se puede que el ARN se traduzca, esto es a otro idioma, esta vez de ácido nucleico,
lo traducimos al idioma aminoácido, en las proteínas, ¿sí? La palabra dogma la hizo Crick, obviamente. Epistemológicamente no hablamos de dogmas, no hablamos de ciencia, ¿sí? Los dogmas los dejamos para otras disciplinas, como es la filosofía y la religión, pero no para las ciencias. La epistemología no habla nunca de dogmas, sino de tesis o hipótesis, nada más. Pero lo dijo, o sea, no sé en qué sentido lo habrá dicho, si en tono de burla o exageración, pero lo que quiso decir fue que la información genética pasa de ADN hacia ARN, hacia proteína, pero nunca va para atrás, ¿no? Eso es lo que significa, cómo es el flujo de esta información. Sin embargo, se ha encontrado que hay casos en que sí ocurre pasaje desde ARN a ADN, ¿sí? Y esto es en la transcriptasa inversa, que es una enzima que transcribe al revés, ¿sí? O sea que puede pasar lo que ya está en RN hacia ADN. Esto lo tienen algunos virus y tenemos en el genoma un montón de genes que no tienen intrones. Bueno, después vamos a ver lo que son los intrones. No tienen intrones y se supone que provienen de ARN transformado a ADN incorporado en la información genética de una especie y que heredamos desde nuestros ancestros, ¿no? Pueden ser antiguos virus que se metieron en el genoma, ¿sí? También se ha encontrado que hay replicación del ARN, ¿sí? Esto no estaba en el dogma original. Y lo que sí sigue siendo válido de este dogma es que nunca la información, cuando ya está traducida a aminoácidos, cuando ya está en proteínas, ¿sí? La información genética en aminoácidos, no vuelve nunca a traducirse para atrás, no vuelve nunca a traducirse a ácido nucleico. Eso sí, se sigue cumpliendo. Hasta ahora, artificialmente sí lo podemos hacer, pero es especulativo, y esto es por la redundancia del código genético. Nosotros podemos suponer cómo está codificada una proteína, y de ahí suponer cómo es la información genética y compararla con la información genética de un núcleo. Pero no en la naturaleza, no ocurre nunca en la naturaleza. Bueno, entonces tenemos que el primer pasaje de los genes, lo que es un gen, acá está escrito ahí, que puede haber en distintos lugares del ADN, distintos genes, y casi siempre están espaciados, o casi siempre los eucariotas, ¿no? Están espaciados por lugares en el ADN donde puede cumplir la función de amarre, de agarrarse de alguna estructura, o de sitio de unión a las enzimas de transcripción, o simplemente espacio que no codifica nada, ¿sí? Actualmente se le están encontrando funciones a esto que se le había llamado en un momento ADN basura, que no codificaba para genes, pero puede ser que tenga otras funciones desconocidas, ¿sí? Entonces tenemos acá una hélice de ADN de eucariota, en donde se encuentra un gen y lejos se encuentra el otro gen, y el otro gen un poquito lejos. En los procariotas, como son seres muy pequeñitos y muy... no tienen nada de más, digamos, tienen los genes uno atrás de otro, ¿sí? Tienen acotada la información genética por este tema de que es una hebra circular que se encuentra en el citoplasma, ¿no? No tienen nada de más, no tienen tampoco intrones los genes. Entonces tenemos esta cadena, molde, que se transcribe a ARN mensajero, ¿sí? Y después se transcribe a los respectivos aminoácidos que están codificando estos determinados codones, ¿sí? Tenemos que la información genética es igual en todos los organismos sobre la faz de la Tierra. O sea que para todos los organismos UGG, uracilo, guanina, guanina, quiere decir ese codón, ese triplete, significa triptofano, ¿sí? Siempre, en todos.
Y así codificados están los 20 aminoácidos. Pero como las cantidades de 4 bases en un codón, numéricamente, o si uno hace las cuentas, serían más que lo que son los 20 aminoácidos, tenemos que hay muchos sinónimos, muchos codones sinónimos. Y esto se denomina como código genético degenerado, porque tenemos muchos sinónimos y muchos codones que significan lo mismo, que significan el mismo aminoácido, ¿no es cierto? Bueno, tenemos acá las diferencias que se encuentran en las células procariotas y en las células eucariotas. En las células procariotas, como ya les decía, está todo más, como al ser más pequeñas, está todo más compacto, digamos. Y la transcripción y la traducción ocurren una tras de la otra, porque no tenemos los compartimentos que sí existen en la célula eucariota. ¿Sí? En la célula eucariota tenemos compartimentos, tenemos una membrana nuclear eucarioteca doble, que el ARN mensajero tiene que salir al citoplasma y es el lugar en donde es traducido, donde ocurre la traducción, donde ocurre el ensamblaje del polipéptido. ¿Sí? Pero tiene que pasar por la carioteca. Y en ese pasaje hay un procesamiento, una maduración del ARN mensajero. O sea que solo salen los ARN mensajeros maduros. Bueno, los ARNs, la transcripción se realiza, la síntesis de ARN se realiza a partir de una ARN isomerasa que va copiando, a partir de la apertura de la doble hélice de ADN, va copiando el nuevo ARN. ¿Sí? Esto se realiza de igual manera, tanto en procariotas como en eucariotas. En procariotas, la diferencia sería en que enseguida que está ocurriendo la transcripción, y digamos que casi simultáneamente, puede ocurrir la traducción, porque a medida que va saliendo esa hebra de ARN, copiado a partir del ADN, se van pegando los ribosomas y los ARNs de transferencia empiezan a colocar los respectivos aminoácidos que van formando el polipéptido. Así que puede ocurrir todo al mismo tiempo. Fíjense en esa imagen, se ve perfecto. La hebra de ADN, donde salen las pequeñas hebras varias de ARN mensajero y todos los ribosomas ahí pegaditos traduciendo nuevos polipéptidos. No se encuentran intrones, o sea que no hay un procesamiento, no hay que recortarle nada al ARN, por lo que puede servir directamente para la traducción. ¿Sí? La transcripción y la traducción entonces serían simultáneas y se forman estas estructuras que se llaman polirribosomas, en donde hay un montón de ribosomas traduciendo. Esto ocurre al no haber membrana nuclear, ¿no es cierto? En los eucariotas, en cambio, tenemos que todo este procesamiento del ARN mensajero que ocurre después de su transcripción y se pasa de un ARN mensajero inmaduro a uno maduro. Tenemos que ocurre el capping o la adhesión de un cap en una de las puntas, en la punta en el extremo 5' del ARN. Y tenemos que también se le coloca una cola de poliadenilación, o sea, de adenina. ¿Sí? Y también ocurre que hay recortes, pedacitos que se hacen unas estructuras que se llaman esplaiciosomas, y los esplaiciosomas son de ARN y actúan directamente como enzimas, recortando el cachito de ARN que sería el intrón, ¿sí? Lo que queda son los exones y es el ARN mensajero maduro con el cap y con la cola de polía. Ese ARN mensajero maduro recién puede salir al citoplasma, en donde va a ser traducido. Bueno, acá esta es una imagen en donde se nota el esplaiciosoma, cómo esta unión de proteínas y ARN hacen una hebrita, un lacito, y retiran el intrón del ARN. Bueno, vamos a ver qué pasa en este proceso de la traducción. En la traducción intervienen el ARN mensajero, maduro, como les había dicho, el ARN de transferencia, que es este que se ve acá, que se
se ve como una L, ¿no? Una estructura tridimensional, y que desarmada puede ser así como con 3 estructuras, ¿sí? Esta sería la imagen en computadora, la representación esquemática en computadora 3D. También actúa una enzima que es la aminoácido ARNT transferasa, que es fundamental porque lee los codones y pega el aminoácido, ¿no es cierto? O sea que es fundamental para pegar el aminoácido donde debe estar el codón respectivo de ese aminoácido. Bueno, y también tenemos el ARN ribosómico con las dos subunidades, la subunidad pequeña y la subunidad grande, que es el lugar en donde ocurre todo el proceso de traducción, el lugar donde ocurre el ensamblaje, el lugar de lectura del ARN, ¿sí? Según el ARN mensajero, y ahí adentro van a ocurrir las uniones desde los codones respectivos con la lectura del ARN de transferencia respectivo, ¿sí? O sea, si tenemos un codón que indica la metionina, en este caso, AUG, que suele ser el codón también de iniciación, en donde empieza la traducción, va a leer el codón AUG, ¿sí? Y va a llevar la metionina. Cada aminoácido tiene su respectivo ARN de transferencia, lleva su propio aminoácido. Bueno, lo que ocurre ahí es que se va pegando, la enzima va uniendo los aminoácidos entre sí, uno atrás de otro, y el ribosoma se va corriendo, el marco de lectura se va corriendo, va avanzando desde la hebra de ARN mensajero, desde 5' a 3' en esa dirección. Bueno, acá tenemos otra imagen donde se ve claramente cómo se van ensamblando a partir de los ARN de transferencia que están ahí con el celeste o el color verde agua, no sé. Y en el ribosoma, que está de color marrón, y el ARN mensajero que está ahí rojo y se ven sus codones. Y acá está cómo va avanzando hasta que encuentra el polipéptido, se va elongando, ¿sí? Hasta que encuentra un codón que indica la terminación, que sería el ARN de transferencia vacío, sin ningún aminoácido. Entonces sería el codón stop, que indica la terminación de la traducción de ese polipéptido. Esos serían los procesos que ocurren dentro del citoplasma, en el citoplasma, y se obtiene una cadena lineal de aminoácidos. Esa cadena lineal después tiene que madurar a una proteína, va a ensamblarse a sí misma y va a lograr su estructura tridimensional. Y puede ser con la ayuda de algunas otras proteínas, chaperonas, puede ser dentro de un compartimento como los retículos endoplasmáticos, o puede ser sola. Puede ser que logre su configuración tridimensional de manera que sea más estable. Entonces, es una sola la posibilidad. Acá está el código genético, ¿sí? Acá están los marcos de lectura, por ejemplo, urácilo. Urácilo significa fenilalanina, ¿sí? Entonces, ese codón va a ser traducido con ese aminoácido. Y acá se ve bien cómo son redundantes. Fíjense que hay muchos que codifican a la glicina, o sea, 4 codifican la glicina, 4 también la leucina, etc. Y también tenemos redundancia de los codones stop, ¿sí? El codón que indica dónde termina la traducción. Bueno, y para terminar vamos a ver qué son las mutaciones o cómo puede ocurrir este cambio en la información genética, que siempre es por error, ¿sí? Es un error que puede ser cometido también por factores externos, como luz UV o factores mutagénicos, productos químicos, ¿sí? Si las mutaciones ocurren en una línea
genética que da lugar, por ejemplo, en unas gametas, va a conducir a que todo el futuro organismo que se está formando tenga esas mutaciones. Y si no, puede ocurrir también en algún grupito de células en un cuerpo ya formado, lo que puede ser inocuo si el sistema inmunológico reconoce estas mutaciones y retira las células por unas células, unos linfocitos que se llaman T-killer, son asesinos, porque matan las propias células del cuerpo. Matan las propias células que expresan mutaciones. Las mutaciones pueden leerse en las proteínas que expresan en las membranas, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que el sistema inmunológico no encuentre, por distintas razones, porque está disminuido, o razones de estrés, endocrinológicas, etc. Puede ser que no reconozca las células mutadas y se forme un tumor, ¿sí? O sea que las mutaciones, depende dónde y cuándo ocurren, van a conducir a diferentes consecuencias. ¿Cómo serían las mutaciones? Si ya están en un individuo y están, por ejemplo, respecto al tipo salvaje, ¿sí? Al tipo que se encuentra en la naturaleza, puede ser diferente de acuerdo al tipo de mutación que se trate. Vamos a ver por partes. Puede ser que veamos la parte de arriba, que es el tipo salvaje, el, entre comillas, normal, ¿sí? El que más se encuentra en la naturaleza. Una característica cualquiera, puede ser, no sé, la expresión de un tipo de melanina de color marrón o pardo, ¿sí? Y que la mutación sea un cambio en esta melanina, ¿sí? Por decir un tipo de mutación más o menos no tan grave, digamos. Entonces tenemos que el tipo salvaje tiene estos codones, ¿sí? Que expresan metionina, lisina, fenilalanina y glicina, ¿sí? Puede ser que haya un cambio en uno de los codones, en uno de los ácidos nucleicos de ese codón. En este caso, la sustitución es de C, perdón, por U, ¿sí? Y eso conduce a que se expresa igual glicina, porque son sinónimos los codones, ¿sí? Esto es por la redundancia o la degeneración del código genético. Entonces no pasa nada, eso sería una mutación silenciosa. Lo que se expresa va a ser igual a lo que es el salvaje, por más que haya un cambio en una de las bases del ADN. Después tenemos que puede ser un cambio que sí repercute en el cambio de un aminoácido. Un aminoácido, bueno, depende de la proteína, depende de qué función cumpla en esa determinada proteína. ¿Sí? Puede ser, si es una enzima, justo ese aminoácido está dentro del sitio activo. Bueno, entonces va a repercutir en un aumento o disminución de la actividad de esa enzima, ¿sí? O puede ser que ocurra en algún lugar de una proteína que no hace mucho cambio, entonces no pasa nada tampoco. No repercute en la función de esa proteína. Todo depende del lugar en donde se encuentre. Y acá esta última sustitución puede ser bastante grave, también depende de la altura del polipéptido que se trate, o sea, puede ser, si ocurre un cambio que produce de golpe un codón stop, cuando recién se estaba iniciando la traducción, va a quedar un polipéptido mucho más cortito y puede ser que no cumpla con la función que iba a cumplir esa determinada proteína, ¿sí? Entonces, la terminación anticipada puede ser muy grave si ocurre al principio, o puede ser también nula si ocurre bastante atrás y recorta, hace un poquito más chica la proteína, pero no afecta, por ejemplo, el sitio activo de la enzima, o igual puede cumplir con la función que estaba cumpliendo el tipo salvaje. Después tenemos que pueden haber inserciones o eliminaciones de bases, ¿sí? No sustituciones, no cambios. Si aparece una más, estas suelen ser más graves o repercuten más en el resultado de la traducción. Puede ser que se incorpore una base que produzca la aparición de un codón stop y también, lo mismo que antes, la terminación es anticipada y esto depende en qué momento ocurrió eso, ¿sí? Antes o después. Y si esa proteína resultante o polipéptido
puede cumplir con la función de tipo salvaje o no. Puede ser también que se incorpore una base en un lugar en donde se corre el código de lectura. O sea, estos 3 codones ya no van a ser los mismos 3 codones de los que siguen, ¿sí? Se corrió todo, así que van a ser todos distintos aminoácidos. Esto también depende de la altura en donde ocurra eso, porque va a cambiar muchísimo cómo sigue el polipéptido. También puede ser que se corten 3 o se adhieran o se incorporen 3. Entonces esto sería un codón. Entonces sería tener un aminoácido más o un aminoácido menos, ¿sí? No sería tan grave porque continuaría con los mismos aminoácidos en la secuencia. Pero lo mismo, también depende de dónde ocurre este cambio. Si ocurre en el sitio activo de una enzima, ahí sí puede cambiar, puede alterar la función de la enzima tipo salvaje, ¿sí? Así que bueno, puede ser muy diferente y es una lotería lo que puede provocar una mutación, ¿sí? También depende de la función de esa proteína, polipéptido o enzima que estamos hablando. ¿Sí? Y acá está lo del marco de lectura, que habíamos dicho antes. Fíjense que es muy distinto. Leo usa más sal que Ana, por hacer como un ejemplo con una oración, que Leos ama sa, no se puede ni leer. Pero es muy diferente lo que resulta en el corrimiento del marco de lectura, en la adición de un codón y que después se lea todo diferente. Así que bueno, esto es un repaso lo que quieran de cómo ocurre la transcripción y la traducción y cómo se pasa de la información genética en ácidos, en ácidos nucleicos a aminoácidos, ¿sí? Esto es, a grandes rasgos, cómo se pasa de la información genética a lo que es la estructura de la célula en sí, ¿sí? Así que bueno, los dejo por hoy y lo charlamos en la clase.